esté con nosotros, que lo tengamos presente. Acordémonos siempre de Dios en todas las reuniones, en todas las oraciones, no solamente como un acto mecánico, sino como parte de nuestra vida, porque la conciencia de ser hijos de Dios, que sea algo constante, que no sea en eventos, en cultos, en reuniones con personas o hermanos o creyentes o en misa, sino que sea la conciencia de Dios permanente. La conciencia de Dios permanente es un regalo, es un don al que podemos acceder por medio del Espíritu Santo. Y si alguien está luchando con un pecado, con un vicio, con una actitud, no hay mejor remedio que nos regala el Espíritu Santo o gracia como la de tener una conciencia permanente de Dios. Y esa conciencia permanente de Dios se transforma en lo que las Escrituras llaman el temor de Dios, que no es ni mucho menos miedo, sino esa sujeción de aquí estoy con el Señor. Y de esa forma la oración se me va a hacer cada vez más natural, se me va a dar de una manera completamente natural, no fingida, no forzada, sino que voy a estar casi que en una oración constante. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que nuestra vida misma sea una oración, porque la oración en últimas es comunión, y la comunión a veces no necesita mediación de palabras. Sandra. Disculpa. Llegaste justo a tiempo. Y esta comunión es lo que nosotros estamos buscando. Las oraciones intermitentes o el hecho de que para nosotros sea difícil orar es un síntoma de falta de conciencia de Dios. Cuando yo tengo que hacer un esfuerzo natural o por medio de la voluntad para orar, es el resultado o es la consecuencia de no tener una relación, una comunión natural con Dios. Meditando en Él todo el tiempo. No tenés que estar contándole todas las cosas de tu vida a Dios, porque para algunos orar es eso, y no estoy diciendo que sea malo, sino crear la conciencia de Dios, o decirle al Espíritu Santo, dame la conciencia de Dios permanente, y todo el tiempo te vas a sentir acompañado. Entonces, primero, quien tenga problemas con la soledad en su corazón, o el temor a la soledad que es tan frecuente, con la conciencia de Dios permanente, eso se va a ir eclipsando. Y en la medida en que vayas teniendo esa conciencia, tu oración va a ser una comunión genuina, natural. Y en esa construcción, en medio de esa relación, es cuando nosotros vamos a poder experimentar la voz de Dios, la guía de Dios en nuestra vida, saber cómo Dios nos está dirigiendo, cómo nos está guiando, cómo nos dice o nos previene de situaciones, cómo nos alienta a otro tipo de circunstancias. Entonces, más que el hábito de la oración, es primero tener el hábito de la conciencia de Dios. Entonces, cuando empezamos ¿por qué empezamos con esta oración o la invitación que hacemos al Señor aquí a este lugar? Para que seamos conscientes de que yo no es una persona que sabe de un tema y lo está transmitiendo, eso son pamplinas, eso no es de esa manera. Es que sepamos que Dios aquí, como estamos todos reunidos y somos más de 3, y Él ha dicho que donde 2 o más, aquí está Él. Y si tenemos esa conciencia, es como si nuestras almas se elevaran también como a ese estado de comunión con Él. Y toda oración que nazca de ese estado de comunión y de esa conciencia va a ser una oración eficaz. Primero conciencia, después oración. No necesita mediar palabra. La oración puede ser silente, puede ser un momento silencioso en el que yo sé que Él está conmigo y yo estoy con Él.
Y ahí está la verdadera comunión. Hombre, como que al decir que el balcón no era el... Ah, yo creo que eso fue una señal. Mantener la conciencia. La intimidad nace de la conciencia de Dios. Digamos que tú tienes un novio o un esposo. Tú puedes pasar mucho tiempo sin hablar con él, pero hay un gusto de esa compañía. Hay una conciencia de que está. Incluso pueden no estar en la misma habitación, pero si él está ahí, tú te sientes tranquilo. Pero si se ausenta, a pesar de que no lo estás viendo, cuando está presente ahí en el mismo hogar, hay como una especie de tranquilidad en tu corazón. Si está lejos, hay algo diferente, porque se rompe ese lazo de comunión. Entonces uno puede tener a alguien cerca y sin hablar, y hay comunión. De esa conciencia nace la intimidad, y de esa intimidad nace la confianza, y de la confianza la fe, y de la fe la eficacia, y de la eficacia un cristianismo feliz. Y nos podemos seguir yendo, pues. Y si seguimos, pues termino predicando y no hablo de Ezequiel. Terminamos hablando de la oración. Oh. No digas eso en un grupo secular. Ah, sí. Tengo que también aclarar eso. Oh. Es que la anuncié la que iba a hacer hablar acerca de la intimidad. No, está bien, pero intimidad con Dios. Bueno, vamos entonces a invitar a nuestro Señor y hacernos conscientes de Él. Yo creo que a las chicas que están en el balcón, vamos saludando a Gloria, a los de Armenia, a México, a Bogotá. Ah, no importa, no importa. ¿Qué sentencia? Uy. Estamos ya con el corazón dispuesto. Estamos conscientes de quién está con nosotros al estar reunidos. Perdonada. Padre, gracias por cada persona aquí. Gracias por cada uno, Señor, personas tan valiosas. Y el valor lo has dado tú y lo has sentenciado tú. Con tu sangre nos has mostrado cuánto valemos para ti. Tu propia sangre, tu propia vida es el precio. Para que nosotros no pensemos mal sobre nosotros mismos, ni nos juzguemos unos a otros, Padre, porque cada uno es valioso. Y si levantamos juicio contra alguno, Señor, aquí entre nosotros, contra ti lo estamos haciendo, porque pesa tu sangre sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias porque estás en medio, aquí con nosotros, dispuesto a que la revelación y a que la palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y produzca obras en cada uno. Que no se diga aquí ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa. Mas si es para edificar y si es para que tengamos una vida conforme tú la has creado, tu voluntad y propósito permanezca en nuestro corazón y se transforme en obras. Eres bienvenido, eres el invitado especial, eres nuestro norte, eres nuestra luz. Y a ti acudimos y en ti esperamos, Señor, en ti confiamos.
y que así sea siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a pedir antes que hagamos una oración. Una persona que me acaba de llamar, que van a ingresar a una sala de operaciones a un niño que parece le detectaron un cáncer en el estómago y le van a hacer una remoción, una extracción. No alcancé a escuchar bien el problema, solo la palabra cáncer y estómago y niño. Entonces, para ponerlo en las manos del Señor. Padre, gracias por la vida de Juan Pablo. Maldecimos de raíz todo cáncer, toda célula cancerígena, toda célula con un código genético averiado que se quiera reproducir anómalo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se pudre y se seca todo cáncer. Yo te doy gracias porque bendices a aquellos instrumentos en esta tierra para que por medio de la gracia, de la sabiduría y del poder sobrenatural de la resurrección, este niño sea un testimonio vivo de tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, habíamos visto el libro de los Proverbios porque habían llegado muchas personas nuevas, ¿cierto? Pero ya veníamos digámoslo así, como adelantando el libro del profeta Ezequiel. La última charla de Ezequiel, no recuerdo hace cuándo fue, pero habíamos terminado, eso fue como a principio de año, en enero, fue la última charla de Ezequiel. Más o menos. Habíamos quedado en el capítulo 29. Recapitulación muy caricaturesca y abuelo de pájaro, para quienes llegan por primera vez a este profeta. Dime. En el 30 y- sí. En el 33, 33:10, 33:9. No, Manuela, muy mal. Ella era la monitora. Ahí fue mal. Yo soy la monitora y las cosas se van a ir pues. Se la vea, no se va porque Esa es su casa. Bien. Entonces, la recapitulación, voy a hacer como un abuelo de pájaro, una caricatura de lo que sucede. El profeta Ezequiel es un profeta preexílico y exílico. ¿Qué quiere decir eso? Que le tocó presenciar cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con sus tropas, incursiona en la tierra de Judá, sur de Israel. Ahora, actualmente, la parte que es frontera con Palestina, toda la parte sur de Israel. Israel había sido dividido en dos después del rey Salomón. Israel, lo que se conocía como Israel, que era la parte norte, y Judá, la parte sur del país. La parte norte fue invadida por los asirios y solo quedó la parte Judá, la parte sur, que es Judá, la parte norte Israel, la parte sur Judá. Del nombre Judá es que se desprende el gentilicio, la forma en que nosotros nos referimos a los judíos, los Yehudí, los hijos de Judá, o los que provienen de la tribu de Judá. De ahí viene la expresión judíos, que son de Judá. Así que el judío no necesariamente es israelita. El judío es porque proviene de la tribu de Judá, de esa nación. Porque los de las otras tribus, recuerden que eran 12 tribus, las otras 9 tribus, porque a Judá se le anexaron algunos de la tribu de Leví y Benjamín, ¿cierto? Los benjaminitas, los de Judá y los levitas se unieron ahí en la casa del sur. Por eso el apóstol Pablo sabía específicamente a qué tribu pertenecía, y él asimismo se atribuye pertenecer a la dinastía de Benjamín, y él se hacía llamar un hijo de Benjamín. El apóstol Pablo era de una de estas tribus. Las otras tribus, después de que fueron colonizados por los asirios, se dispersaron por todo el mundo, y a eso se le llamó la diáspora. Diáspora significa o traduce la dispersión. Y estas tribus se fueron esparciendo a través de las diferentes naciones que tenían comercio marítimo en el Mediterráneo, y fueron pasando a Europa, a la parte sur. Entonces empezaron a llegar a Italia, a España,
algunos al norte de África, otros incluso, según algunos hallazgos no menores y serios arqueológicos, también a Sudamérica. Ahorita esos no eran entonces judíos. Eran israelitas, eran de las otras tribus, Pero entonces, eran de las tribus de Rubén, de Neftalí, del resto de los hermanos que se dispersaron por todo el mundo. entonces no es una religión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Judío es el de... sí, lo que pasa es que ya después, como solo sobreviven esas casas, el término judío se utiliza en un sentido restricto para hablar de los hijos de Judá, en un sentido amplio para todo aquel que se vincula al pacto de Abraham, ¿cierto? Eso en sentido amplio. En sentido restricto, pues, se refiere a aquellos que son descendientes del linaje de Judá, O sea, ¿cierto? que antes eran de Judá, pero ahora... Correcto. Ahora es todo aquel que se adhiere al pacto, ¿cierto? Porque se es judío por pacto, no por sangre, no por linaje. Yo puedo, miren que en el pueblo de Israel se presentaban diferentes situaciones. Por ejemplo, Ismael. Ismael nació de Agar. Si bien Agar era egipcia, su padre putativo, su padre adoptivo era Abraham. Por lo tanto, él podía ser judío, pero no estaba dentro de la historia de la salvación que Ismael fuera judío. El caso también de otro personaje muy famoso, Esaú. Esaú, por ejemplo, también era judío de sangre, es decir, era israelita de sangre, era descendiente directo de Abraham. Estaba dentro del linaje, pero después pero él no se incorporó al pacto. Él no se incorporó al pacto, no fue un hijo del pacto, sino que todo lo contrario, terminó formando o siendo la cabeza dinástica de un pueblo que después terminó estando en contra de Israel, de un pueblo circunvecino en Transjordania. Entonces, que ya hablamos anteriormente de él. Entonces, no necesariamente el judío lo es de sangre, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, es de la tribu de Benjamín. De Benjamín, él tenía su linaje, porque ellos eran muy juiciosos en recalcar su linaje, porque eso los vindicaba frente al Sanedrín. Jesús, de Judá. No. El Jesús. león de la tribu de Judá. Ah, sí. El león de la tribu de Judá. ¿Quién era el otro que era el otro? Jesús viene de Judá, Sí, pero es decir, José y María, por ambos lados. Por ambos árboles genealógicos, Jesús emparenta con el rey David. Es del linaje. Es un retoño de Isaí, que es el papá, el padre de David, por decir que pertenece a ese linaje, ¿no? Bien, y ahora podemos empezar. Entonces, en ese contexto, cuando ya queda Judá, todavía Judá resiste, y Judá resiste por una razón principal. En Judá, en Jerusalén está en Judá, está el templo, y el templo de Jerusalén le otorga al pueblo de Israel algo que le da coerción, y es la identidad nacional. Al ellos tener un templo en el que ofrecer sacrificios, eso amalgamaba al pueblo, los unía, los hacía más fuertes y les generaba un vínculo nacional. El solo hecho de saber que Dios moraba con ellos en el tabernáculo, en el Santo Santorum. Y esa coerción, esa unidad que les daba el templo, hizo que sobreviviera por encima Judá que Israel. Pero con todos los vicios que fueron denunciados por profetas anteriores a Ezequiel, todos esos vicios en los que cayó la casa de Israel, causaron que Dios retirase su mano del Santo Santorum y esa nación quedara a merced del imperio reinante, del imperio más agresivo en ese tiempo, que era Babilonia, el más fuerte. Los asirios ya habían sido derrotados por los babilonios. Los egipcios tenían unas muy buenas defensas, pero nunca se expandían, sino que se defendían muy bien y era muy difícil entrarles. Y a veces hacían pactos con Israel y con Judá y se ayudaban, pero era una cooperación más de palabra y con algunos ejércitos,
pero no como para lograr detener la avanzada de Nabucodonosor, que encabezaba el ejército babilónico. Entonces, ¿qué ocurre? El profeta Ezequiel es llevado en la primera incursión que hace Nabucodonosor a Israel, a Judá, perdón, y él llega con un grupo de personas en las afueras de Babilonia, a las afueras de la ciudad principal. Cuando él está ahí, Dios le hace el llamamiento, que es lo que ocurre en el primer capítulo, y comienza a hablarle. Le comienza a hablar Dios a él y a mostrarle la situación de su pueblo y por qué él ha retirado su mano. Y él comienza pues a profetizarle a todo ese grupo de cautivos que están ahora en Babilonia. Sin embargo, en el entretanto, en Judá hay un grupo de sacerdotes y de gobernantes que de manera descarada comienzan a buscar el apoyo en las deidades egipcias y en estratagemas políticas para salvarse de la destrucción de su ciudad y del bastión que es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad amurallada y ellos habían resistido el primer embate de Nabucodonosor. Entonces estaban confiados en esas alianzas, mientras que Dios le estaba revelando a Ezequiel, a muchos kilómetros de distancia, a 3 meses de camino, le está diciendo: el pueblo va a perecer, el pueblo mío va a perecer, porque me abandonaron, porque no me escucharon, no atendieron, y todo lo que les ocurra es por consecuencia de sus actos. Y en los capítulos 18, 19, 20 hablaban de todas las cosas que ellos hacían. Empezaron a meter imágenes de reptiles y de todos los dioses del panteón egipcio al templo al templo de Dios. Empezaron a ofrecer sacrificios a dioses falsos. Empezaron a hacer hogueras y unas especies de cultos a la naturaleza y a Astarte, que era la diosa de la fertilidad. También hacían cultos ofreciendo a los niños pequeños a un dios llamado Mamón, un dios astado. Y empezaron como a buscar refugio porque sentían que de pronto Dios no les estaba ayudando lo suficiente. Y entonces Ezequiel les está profetizando al otro lado, ahí entre el Tigris y el Éufrates, a este tipo de personas, a estos sobrevivientes, pero que están cautivos, que están en un cautiverio. En medio de todo eso habla de cómo se va a destruir la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Tiro y Sidón eran las capitales de los fenicios, aquella ciudad portuaria muy mentada en los historiadores griegos, los romanos, porque gracias a ese comercio que ellos tuvieron con el mundo, lograron incluso fundar hasta imperios, y en la famosa ciudad de Cartago, ¿cierto? Entonces, Dios habla de la caída de sus 2 ciudades principales y cómo ni siquiera ellos se van a poder refugiar de Nabucodonosor. Habla de la caída de Israel y por qué cayó Israel. Habla de cómo los pueblos vecinos van a caer uno a uno. Y esas alianzas en las que estaban completamente seguros, creían ellos, los judíos, los de la tribu de Judá, con los egipcios, esa falsa seguridad va a ser rota por la espada, y el rey de Egipto lo único que va a hacer es poner un frente con un pequeño pelotón, y cuando ve cómo se viene como un enjambre de langostas el ejército de Babilonia, sale corriendo, recula y deja solo a Israel. Y a Israel lo invaden y destruyen la ciudad de Jerusalén, y por ende su tesoro más preciado, el baluarte de la unidad nacional, que es el templo. Y en esa destrucción del templo, el judío pierde todas las esperanzas, porque si en el templo habita Dios y le destruyen la casita, entonces ¿qué será de nosotros? Dios nos abandonó por completo. No, la última vez fue en el año 70 después de Cristo, cuando Tito manda una comisión, un ejército, Esa fue la primera vez que lo destruyeron. y sitian a Jerusalén. La primera vez que...
Sí. Pero hubo varias reformas, ¿cierto? Hay una primera reforma encabezada por Esdras y ahí es donde sale Nehemías, y hay otra reforma que hace Herodes el Grande, pero es una reforma pagana que hace del templo. No es una reforma inspirada por Dios, es una reforma para congraciarse con un pueblo que no lo reconocía como una persona digna para ostentar el cargo de rey, porque no pertenecía a dinastía judía, de sangre no era judío, ni siquiera era judío. Era de unos que llaman los asmoneos, que fueron una mezcla entre árabes y griegos que ayudaron a combatir con los macabeos, judíos macabeos que se alzaron para levantarse contra los seleucidas y digámoslo así, como los griegos, los helenos. Helena significa griega. Bien. Sí, en lo que quedó después del año 70. ¿Y la gente por qué mete ahí como las prácticas? Porque normalmente en el atrio, antes de presentar los holocaustos y los sacrificios, ellos oraban. Ellos primero ofrecían el sacrificio. El sacrificio eran los sacrificios cruentos, que eran los animales, cuando eran chamuscados literalmente en la parrilla, en el altar de bronce. Cuando subía el humo, eso representaba las oraciones que habían subido a Dios como olor grato. Y habían trompetas que sonaban como nuestras oraciones o nuestro sacrificio fue aceptado delante de Dios. En ese momento, todo el pueblo, porque no todos podían ingresar, empezaba a levantar una oración que se llamaba la oración del perdón, el jubileo o la oración del perdón. Entonces ellos, en recordatorio a esto, llevan sus peticiones, y no solo las del mundo judío, sino también el mundo cristiano, y hasta alguno que otro inconverso por allá que a ver si de pronto se le cumple. Pero esa es la razón. Ahí como deseos. Exactamente. Mejor dicho, cambiar la fuente del Chavo del 8 con la monedita por el número de la mente. Pero no, lo digo tontamente, pero obviamente ahí pasa algo espiritual. Estuvo la presencia de Dios. Correcto. También. Pero ¿dónde habita ahora la presencia de Dios? Pero ¿cuál es el nuevo templo? ¿Cuál es el nuevo templo? En Hechos dice, recuerda algo súper lindo, el apóstol, y dice que aunque Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Correcto. Es decir, Dios es mucho más alto, pero a través del Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos como por eso un templo. Por eso dice en Primera de Corintios, dice, cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, ustedes lo único que pueden ofrecer. Como ya no hay templo, ofrézcanse ustedes como un sacrificio vivo. Ofrézcanse ustedes, porque ustedes son un templo. En ustedes ustedes son un tabernáculo viviente, con un santo santorum, y hay personas que comienzan a asociar entonces el espíritu al santo santorum, la mente, en fin, empiezan como a jugar con eso, y es interesante, pero nosotros, y no es metafórico, es real, somos el templo del Espíritu Santo, y como templo lo tenemos que cuidar. Vale. Entonces, Ezequiel viene profetizando todo esto, y una última pregunta. Dime. Ezequiel estaba como secuestrado. Estaba O como dice 3 meses. en el exilio. Se había volado para que no le hicieran nada. No, a él lo llevaron como un grupo de personas. Como secuestrado. Sí, pero ¿qué hacían los babilonios? Los babilonios tomaban, por ejemplo, cuando tomaron a Daniel. En el libro de Daniel, Daniel tiene la misma situación. A Daniel se lo llevan pequeñito junto a otras dos personas que eran cortesanos, eran hombres de la corte, y eran muy valiosos para Nabucodonosor, porque los reyes, cuando llegaban y formaban colonia en un lugar, tomaban a los hijos de los reyes, bien sean príncipes, princesas, etcétera, etcétera, para que a través de ellos se produjera una especie de revolución cultural o una adaptación cultural. A eso se le llama inculturación. El hecho de yo inyectar mi cultura a través de personas a otro, ¿no? A través de un personaje importante, de una dinastía, una cabeza reconocida a otro. Entonces les enseñaban su idioma, les cambiaban el nombre. Por eso recuerden que
que a Daniel no le llamaban Daniel, Daniel es un nombre hebreo. Entonces les ponían Abednego, por ejemplo, Sadrach, que son nombres babilónicos, y les enseñaban su propio idioma para que empezaran a inculturar, perdón, como O sea, como a puertorriqueños. Entonces, al pueblo, ¿cierto? A los israelitas. Esa era como la función de estos personajes. Y hablaban dos idiomas. Entonces Daniel hablaba su hebreo, pero también hablaba el idioma asirio-babilónico. De ahí nace, de esa fusión idiomática, me estoy ya desviando mucho, pero de esa fusión idiomática nace el arameo, el idioma que hablaba nuestro Señor. Coloquialmente, nuestro Señor sabía griego, sabía hebreo y arameo, pues que era el idioma natal. Ese idioma fue una fusión del hebreo con el babilonio. Y hablaban también el griego koiné, que era el griego común, como decir ahora uno zapotear el inglés para hablar y poder entenderse con las personas de afuera. Ese era más o menos como el panorama de esa época. Entonces Ezequiel profetizaba de una manera muy llamativa. Por ejemplo, Dios le producía un mutismo, es decir, un silencio, y él no podía hablar, y la manera en que le tocaba profetizar a Ezequiel era a través de acción, como de parábolas en acción. Entonces le decía que hiciera una especie de maqueta de plano de la ciudad santa en un ladrillo de argamasa. Estos son ladrillos, bloques grandes con los que se construían los templos y las murallas, y los sigurat de los babilonios. Sigurat son estas pirámides escalonadas que no terminan en punta sino que son planas, y en estos bloques él dibujaba el plano de Jerusalén y se acostaba. Y entonces todos los que estaban a su alrededor les parecía tan curioso cómo actuaba el profeta, que eso ejercía como una especie de llamado de atención. Eso es muy pomposo. Vamos a ver qué es lo que está pasando, y empezaron a reconocerlo como profeta. Y a través de Ezequiel ellos se iban enterando de lo que iba a ocurrir en Babilonia y por qué iba a ocurrir. Entonces el profeta no solo hablaba del futuro, sino que también hablaba del pasado, el por qué el castigo. Dios no necesita darnos explicación del por qué hace las cosas, pero aún a pesar de eso, Él dice que Él no hace algo. Él lo dice en la Escritura, en su revelación: yo no hago algo que va a generar tal afectación, sino antes se lo anuncio a mis siervos, a mis amigos, los profetas. En cumplimiento de su palabra, Él anuncia el por qué, el que hicieron ellos y el que va a ocurrir y cuál es la consecuencia, y también cuál va a ser el bálsamo para que ellos puedan cambiar su destino. Dime. Ahora, por eso es que el profeta encarna el mensaje, ¿vos habías dicho una vez? Sí. El profeta encarna El profeta en sí es un signo de contradicción. El profeta, el verdadero profeta, aquel mensaje que da, lo encarna, hasta en su modus vivendi, desde su atuendo. Y hablábamos, y para ejemplificar, era Juan Bautista. Juan Bautista hablaba de arrepentimiento. ¿Y cómo se vestía él? Como alguien indigno, como alguien que está poco, que se está guardando, que se está cuidando, que está comiendo solamente langostas silvestres, que se viste de piel de camello, que se deja crecer la barba, que está como esperando algo, que está en una, digámoslo así, como en un estilo de vida de ayuno. Pero cuando llega nuestro Señor no se viste como Juan Bautista. Su túnica y su atuendo era muy diferente al de Juan Bautista. Los apóstoles andaban de fiesta en fiesta, pero es decir, a ellos los invitaban que a las bodas de Canaán, que a tal parte, que a comer en la casa de la suegra de Pedro, y ellos se iban de casa en casa predicando, tanto así que eso produjo extrañeza en ese legalismo farisaico, y atacaban a nuestro Señor de convidar con los pecadores, con las prostitutas, y andar en las bacanales y en las fiestas. Y ahí es donde nuestro Señor aprovecha con su sabiduría y les dice: es que no lloran cuando tienen que llorar, y no ríen cuando tienen que reír. Si cuando a ellos les sea quitado el novio,
ellos llorarán, a ellos les dolerá. Y eso les pasó con la crucifixión y la pasión. Ellos lloraron porque no estaba la presencia de nuestro Señor. Pero si tienen al novio al lado, al Dios viviente, al Logos de Dios, al Verbo encarnado habitando con ellos, ¿para qué se van a vestir de piel de camello? Eso es como para celebrar. Uno llora cuando la persona no está, pero cuando está, ¿para qué vas a llorar? ¿Por qué no disfrutar de su presencia? Y eso era más o menos lo que él les quería transmitir. Y a veces nosotros vamos llorando al cielo, o dándonos látigo y al cielo, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Porque estoy haciendo una caricatura de Ezequiel. Pues. No, lo que tú decías de ya no los llamo siervos sino amigos, es porque, como tú dices, que Dios revela los planes a sus amigos, los profetas. Sí. Pero al tiempo de hoy, nosotros encarnar como, yo creo que, pues, no sé si decirlo así, como un ministerio profético para que nos revele los planes, como al Mira, día de hoy para que Dios nos revele los planes. Te lo voy a resumir en esto. Hay profecía específica, pero no nos vamos a ese detalle. Cuando Él dice mandamiento nuevo os doy, cuando Él nos dice esto a nosotros, su iglesia, ¿qué nos dice? ¿Quién quiere encarnar ese mensaje? Ese es el mensaje que tenemos que encarnar. ¿Eso está en contradicción con el mundo o no? Sí, completamente. Correcto. El mundo le dice a usted, se la hicieron, vaya demande. Tal cosa, no, vaya responda. Eso es contradicción. Pero a veces una persona que está en una situación injusta le puede decir, demande para que le ayuden, sí. Para que no miremos aquí a los abogados. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros ya tenemos un mensaje que encarnar. ¿Para qué buscar encarnar otro mensaje? Otro signo de contradicción, cuando el mensaje ya está. ¿Sí me hago entender? Ya irnos al ministerio profético ya eso es otra cosa más de orden específico, ¿cierto? Pero igual también lo tendrá que encarnar. Y las personas como que, o sea, todos estamos buscando como que Dios nos revele los planes, yo creo, para hacer la voluntad de Dios. Sí. Acercarnos a esa realidad. A la voluntad de Dios. Sí, o que nos revele sus planes. Nosotros ya tenemos una cantidad de planes de Dios revelado para nosotros. Pasa que no leemos, no creemos o no queremos leer o no queremos creer. Dios dice para nosotros que tiene planes de qué. ¿Y no de qué? De salud. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no buscamos lo que ya sabemos para que Él después nos revele lo específico? Porque si no nos vamos a lo general, a lo que Él nos ha revelado como iglesia, ¿por qué estoy buscando lo específico? En lo específico me voy a perder. Cuando Él dice, pero ¿por qué no vas a lo que ya dije sobre ti y me crees en esto? Para que cuando te revele específicamente, ya sepas a quién le vas a creer. Y no significa que en este mundo no haya aflicción, porque aquí vamos a tener aflicción. En este mundo vamos a tener aflicción. Porque el mundo está bajo sentencia de muerte, pero Él venció la muerte. Pero en el momento, mientras estemos nosotros peregrinando acá, nos va a tocar saltar. Al apóstol Pablo lo iban a atracar allá cruzando por Asia Menor, le dio un problema oftálmico muy bravo, parece que fue una infección ocular que era muy, muy famosa allá. Pablo, que más que se hizo hombre para vivir con nosotros. Exacto. Pero que nunca se nos olvide que el Espíritu Santo nos va a sacar avantes de todas esas situaciones para que la promesa se efectúe. Mire, el Espíritu Santo, me estoy desviando mucho, pero el Espíritu Santo, y esto lo hemos hablado con antelación, una de las misiones principales del Espíritu Santo en nosotros y en este mundo, en esta tierra, es glorificar a Jesucristo, glorificar al Hijo. Toda acción del Espíritu Santo en esta tierra y sobre esta tierra va encaminada a glorificar a Jesucristo, a glorificar al Hijo. Porque el Hijo ya glorificó al Padre, entregando su vida. Ahora el Espíritu glorifica al Hijo con su nombre, enalteciendo su nombre.
Cada acción del Espíritu Santo sobre nosotros es un acto por el cual se glorifica el nombre de Jesucristo y se enaltece el nombre de Jesucristo. Ese es el papel del Espíritu Santo en la iglesia sobre todo. Diremos que Él es aquel que da consuelo, sí, pero ese consuelo es bajo los méritos o para glorificar ¿qué? El nombre de Jesucristo en nosotros, porque nosotros llevamos el nombre de Cristo, clavados con Él juntamente. Entonces cada acción del Espíritu Santo está encaminada a glorificar a Cristo. ¿Cómo reconocer la no o la sí acción del Espíritu Santo en la vida de una persona, en una situación o en nosotros? Si se glorifica a Jesucristo en esa acción, podemos reconocer la acción del Espíritu Santo. Si no se glorifica el nombre de Jesucristo en algo que entendemos es una acción del Espíritu Santo, cuidado. ¿Puedes dar un ejemplo? Ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo. Aclamado por él. Atribuirle al Espíritu cosas que suceden por mi propio capricho, o por, no digo por azar, porque el azar para alguien que conoce el futuro no existe. El caos, la sola existencia de Dios hace que el caos no exista. Aunque cuando uno se pone a leer del caos en la física, eso es muy bueno, pero es muy interesante porque termina siendo una cosa casi que raya en la filosofía. Pero con la idea de Dios el caos desaparece. Cuando yo creo, o por capricho, que el Espíritu Santo actúa para favorecerme en una u otra situación caprichosamente, y en esa situación no se glorifique nuestro Señor, voy a poner un ejemplo que tengo muy cercano, de una persona que habló mal de otra en un grupo, en una reunión, y después esa persona de la que habló se dio cuenta y entonces le reclamó, y ella dijo, esta persona, ya sabemos que es mujer, hay muchas mujeres. De la mano tienes que casi. Porque pareció una realidad es una coincidencia. Sí. También tengo el mismo ejemplo con hombre. Dijo que estaba en una reunión en medio de oración y que era hija de Dios y que no pasaba absolutamente nada y que el Espíritu Santo lo había permitido, por decirlo de alguna manera. Esa acción que yo le estoy atribuyendo al Espíritu no está glorificando a Jesucristo, ni ninguna de sus máximas. Y esto se puede extrapolar a cualquier situación, ¿cierto? Entonces todo para reconocer también con casos espirituales donde se falsea la acción del Espíritu, en lugares donde no son creyentes, pero hablan del Espíritu Santo, o la oración fuerte al Espíritu Santo. Hay lugares con acento portugués que hablan mucho del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esos lugares hablan del Espíritu Santo, pero no glorifican al Hijo. No glorifican al Hijo. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie con el Espíritu Santo puede decir ¿qué? Jesús no es Dios. Y que no ha venido en carne. Me refiero a ese tipo de sectas que hablan del Espíritu Santo, pero que en su doctrina hay una negación de la divinidad o de la persona de Jesucristo. Entonces yo puedo hablar del Espíritu Santo, puedo decir que el Espíritu Santo obra milagros a través mío, puedo tener 1000 canales de televisión y 10.000 iglesias en todas las ciudades y en todos los rincones. No lo sé, pero el demonio puede hacer cosas. El problema es que cuando el demonio hace cosas, esas cosas quedan mal hechas y generalmente cambian de síntoma. Entonces pierdes un dolor de cabeza, una migraña, pero después terminas con una cistitis tremenda y así va cambiando y va mutando. Ese es el problema de esos lugares. Donde no se glorifica a Cristo es muy fácil reconocer que no está obrando el Espíritu Santo, sino espíritus engañosos, espíritus engañadores, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, volviendo a Ezequiel profetizaba
de muchas y diversas maneras muy curiosas y atípicas, que precisamente eran para llamar la atención sobre sus posibles escuchas. Dentro de estos escuchas habían castas de personas intelectuales de Judá, personas de la casa real y también como personas importantes y comerciantes. Y de este núcleo de personas es que se va a nutrir todo lo que se conoce ahora como el Antiguo Testamento, porque es allí mismo en Babilonia donde se gesta por primera vez los biblos o los libros, la Biblia como la conocemos actualmente. Se genera aquí. Ellos tenían algunos rollos escondidos o se la memorizaban. Ellos se la memorizaban. Y entonces después del cautiverio quedaron tan asustados que comenzaron a hacer un compendio de toda la sabiduría y de todos los libros. Y en ese trabajo es que nace la Biblia tal cual, o el Tanaj que nosotros conocemos actualmente. Vale. Volvamos entonces a Ezequiel capítulo 33, verso primero. Sí. Para contextualizarlo. Deberíamos de enseñar así mejor y no nos demoramos tanto. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si hiciera yo venir la espada sobre una tierra, y la gente de la tierra toma un hombre de su territorio y lo pone de atalaya, entiéndase atalaya como vigía, como centinela o como torre, alguien que mira y avisa: ¡hey, ahí vienen!, ¿no? Y corran. Si el que oye el sonido de la bocina no se apercibe, y llegando la espada le hiere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, está refiriéndose específicamente sobre el propio profeta. Esta palabra se la está diciendo Dios a Ezequiel sobre él mismo. Es decir, mucho cuidado, porque usted tiene que dar el mensaje tan claro como lo escucha para que el pueblo se apercibe. Si usted da su mensaje y algunos se aperciben, usted quedará exento de culpa, ¿cierto? Porque está dando bien el mensaje. Que por poco le pasa al profeta Jonás, que estaba muy duro para ir a Nínive, que era la capital de Asiria, a darle un mensaje de que iba a ser destruida, y ahí fue donde lo traga la ballena. Que por ahí salió una noticia de un buzo que lo tragó una ballena hace poco. ¿La viste? No, primero que se le atravesó ahí en la bocanada del planto. Sí. Digamos que no hizo la de Gepetto, pues, pero sí, la regurgitó ahí. Vamos. Y este, viendo venir la espada sobre la tierra, toca la bocina para el pueblo la alarma. Si el que oye el sonido de la bocina no se apercibe, y llegando la espada le hiere, su sangre será sobre su cabeza. Oyó el sonido de la trompeta y no se apercibió, su sangre será sobre él. ¿Qué está diciendo? Si el profeta no habla, la sangre va a ser sobre él. Pero si el profeta habla y los otros escuchan, ellos se salvarán, se apercibirán y no vendrá la ruina sobre ellos. Si se hubiese apercibido, habría salvado su vida. Mas, si el atalaya, por el contrario, viendo llegar la espada, no toca la trompeta para que la gente se aperciba, y llegando la espada hiere a alguno de ellos, éste quedará preso en su propia culpa. Pero yo derramaré su sangre al atalaya, es decir, al profeta. Pues tú, hijo de hombre, te he constituido por vigía, guardián, atalaya de la casa de Israel. Cuando oigas de mi boca la palabra, apercíbelos de parte mía. Por eso se dice que una de las misiones del profeta, según el Nuevo Testamento, es la exhortación. Exhortación no es nada más y nada menos que sacar o llamar a la gente del lugar en el que se encuentra para que se mueva, para que se desplace. Eso significa exhortar. Exhortar no es regañar, es decir: hey, mira,
aquí van a pasar cosas malas, muévete del lugar. Si nos vamos a la etimología de la palabra. Si yo digo al impío, vas a morir, si tú no hablas al impío para percibirle de su mal camino, el impío morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré yo cuentas a ti. Pero si tú apercibiste al impío de su camino para que se apartase de él, y él no se apartó, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu alma. Es una responsabilidad con dos raseros: la responsabilidad del profeta y de su misión, y la responsabilidad de aquellos que escuchan al profeta para percibirse, es decir, para cambiar el rumbo de sus vidas impías. Impías es inmoral, impiadosa, sucia. Ok, entonces miren la sentencia, porque aquí comienza a matizarse un poco el hecho de cómo Dios juzga a su pueblo, ¿no? Y es que los judíos estaban acostumbrados a que Dios, como que Dios tenía un cuaderno, ¿no? Tenía un cuaderno con una lista, y él chuleaba tres actos buenos por uno malo. Pasa. 2 buenos, 2 malos. No pasa. Ellos pensaban en función, o la manera en que entendían ellos la justicia de Dios era conforme a su pasado, a una cadena de acciones que frente a Dios los iban a justificar. Y el profeta Ezequiel, la revelación que recibe el profeta Ezequiel es para cambiar esa conciencia nacional de un listado de ley de cumplí, no cumplí, no cumplí. Y les está mostrando que Dios está evaluando constantemente el presente. Dios está evaluando el presente. Dios juzga sobre tu presente. No estoy diciendo que el pasado no tiene consecuencias, sí. Pero es que el arrepentimiento, ¿cuándo o en qué momento se puede dar? En el momento presente. Exactamente. Uno no puede decir, ay, me voy a arrepentir de lo que hice antes. No, de lo que yo soy ahora respecto de lo que todo eso me hizo ser. Entonces el arrepentimiento se da en un acto presente. Y lo que estoy diciendo es extremadamente lógico, pero no nos detenemos muchas veces a meditar en ello. Entonces uno empieza a arrepentirse de un montón de cosas. No, yo me arrepiento ahora, sí, de cosas que vienen a mí y que yo cargo en un lastre, unas bolsas de arena que no dejan subir al globo. Pero es en el momento presente, y Dios les va a hablar sobre eso, sobre que Dios es un Dios del presente. Y para hacerlo introduce la justicia personal. ¿Qué es esa justicia personal? Que cada uno es medido no en virtud de pertenecer a determinado grupo que ha hecho buenas o malas acciones, sino que el juicio es individual. Porque algunos decían, bueno, mi papá fue muy bueno en mis ancestros, y en sus ancestros se escudaban. Yo todo lo tengo chuleado malo, pero mis ancestros lo tienen chuleado bueno, y ahí voy empatando y voy ganando, y bueno, tengo un plus, y vamos. Y me fui, y pasé. Y como esas notas de los computadores en las universidades del 2001, 2002, que si vos sacabas 3,9 te la arrastrabas. ¿Alguien le tocó ser arrastrado de esa manera? Yo viví más arrastrado que cobija de párvulo. Allá se arrastraba acá, me arrastró allá. Pero ellos sí sufrían las consecuencias del pasado. Dime. Pues que ellos sí sufrían las consecuencias que había. No estamos hablando de consecuencias, estamos hablando de perdón. Pues o sea, Dios los perdonó, pero igual ellos, digamos, sufrían. Sí, claro, las consecuencias las vamos a tener siempre. Yo dije una mentira que me metió en una trifulca terrible, y estoy embalado. Entonces yo dije que me gané el baloto y fui, presté y compré, y después quedé todo endeudado. Dios perdóneme por la tontería, pero
Pero Y Dios te puede ellos perdonar, cómo- pero al otro día vas a tener a los bancos encima. Pablo, pero ellos cómo veían entonces el perdón. Si ellos todo como que lo evaluaban, era Ellos- si les iban bien. Ellos lo veían como cumplí la ley o no la cumplí. Pasé por número de oportunidades en las que logré cumplir la ley y las que no. Entonces, como un checklist. Ellos lo vean como un checklist. Estoy caricaturizando el pueblo de Israel. Esto es más profundo que eso, pero es para hacernos entender un poco. Entendían la salvación cuantitativamente. Esa es la palabra, eso resume todo lo que he dicho. Monitor. 10 palabras, una palabra, está bien. Pablo, pero si ellos se arrepentían y hacían caso, digamos, a Ezequiel, que ellos se arrepentían, igual iba a pasar lo que ya les estaba pasando, ¿no? Eso es lo ¿Qué que ganaban ellos con arrepentirse? Porque ¿a quién les está hablando? ¿Ah? ¿A quiénes les está hablando? Lo dije al principio. Ezequiel, ¿a quiénes les está A hablando? los babilonios. A los que están deportados en el cautiverio. O sea, ellos se van a salvar ya, ¿cierto? Pero creían que Israel se iba a salvar. Que, Ah, ya. que Jerusalén. Ok. Di, oh hijo de hombre. Estas expresiones, no sé si en sus traducciones la trae, esta que dice oh como exclamación. Dice tú en la tuya. En alguna dice como exclamativo, no. En alguna traducción que estén leyendo, que estén siguiendo. Esa exclamación es muy característica en el griego común, en el griego koiné, que lastimosamente en el castellano, en el latín, se perdió los exclamativos, que son muy bonitos. Y la Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de exclamaciones. Di, oh hijo de hombre, a la casa de Israel, vosotros decís, llevamos sobre nosotros nuestros pecados y nuestras rebeliones, y por eso nos vamos consumiendo. Miren el cuantitativo, el checklist, el número de pecados. ¿Cómo vamos a vivir? Porque el número de pecados pesa sobre nosotros y ahora usted nos viene a decir una profecía que nuestra vida puede cambiar, pero es que ya mire el peso de todos los pecados que nos está secundando, que nos está asfixiando, que está sobre nuestras cabezas. Diles, por mi vida, dice el Señor, que yo no me gozo en la muerte del impío. Es decir, Dios no es un crápula. Dios no se regocija en el dolor del que está pagando una consecuencia. Dios no es un dedo que está diciendo, vio, lo tocó, lo dañó y lo paga. Y no se regocija en ello. Porque de esa manera veían a Dios. El temor de Dios, de ser en esencia comunión con Él, pasó a ser en el mundo judío antiguo el temor a incumplir una ley por la muerte. Y aquí Dios está revelando. Recuerden que la revelación es progresiva. La revelación de Dios es progresiva a lo largo de toda la historia de la salvación. Y aquí Él está revelando cómo mira el pecado, cómo mira el impío. Y si no se regocija en Él es porque quiere que cambie. Si yo no me regocijo en algo, es porque eso que estoy viendo no me agrada. Es otra forma de decirlo. Sino en que se retraiga, en eso sí se regocija, en que se retraiga de su camino y viva. Camino, teshuvah, volver, retornar a casa. Es decir, nosotros vamos por un camino, nosotros estamos en la casa de Dios y nos vamos como aquel hijo pródigo a una casa donde la vamos a pasar muy mal. ¿En qué se regocija el padre de la casa, el señor de la casa? En que volvamos. Por eso dice que se retraiga, que vuelva de su camino. En otra traducción no dirá en que vuelva, sino que se arrepienta. Porque la traducción de Teshuvah es arrepentirse, volver. Volveos de vuestros malos caminos. Como si la vida fuera un peregrinaje por el que nosotros nos perdemos y vamos encontrando abismos. Tal como aquel libro muy bello que se llama El progreso del peregrino.
el cuento de Juan Bunyan, muy bonito, muy recomendado. ¿Por qué os empeñáis en morir, casa de Israel? ¿Por qué os empeñáis en morir? Como si fueran ovejas que tienen un montón de señalética en todo el camino que dice: por aquí, desvíese, aquí es el primer piso, cuidado, no gire a la izquierda porque hay un abismo, gire a la derecha que hay salvación, y ellos se empeñan en ir al abismo. Hijo de hombre, di también a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no le salvará el día en que pecare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se convierta de su iniquidad. Por lo tanto, Dios es un Dios que juzga el momento presente. ¿Por qué? Algunos dirán, los que se creen muy buenos dirán, es que eso es injusto. Y los que se creen muy malos dirán, Esto es muy delicado, este tema es muy delicado, porque son los primeros bocetos. Esta es como la protogracia, la primera manifestación de la gracia de Dios, la primera muestra de en qué consiste la gracia a la que nosotros fuimos llamados. La gracia, no la condenación. ¿Por qué el momento presente tiene más valor? Lo hemos dicho acá. Porque solo en el momento presente yo voy a poder otorgar el único mecanismo humano para mi salvación, que es única y exclusivamente el arrepentimiento. Yo no puedo decir, Pablo de 2019 le habla a Pablo de 2005, arrepiéntase. Al Pablo de 1989, cuando le robé a un compañerito un librito de cuentos de terror diciéndole que lo buscara, y lo ayudé a buscar cuando estaba en mi maleta. No. Y a la semana me perdió. Es que, no, gracias a Dios se me perdió. Eso tuve para escarnizar a un hombre de apellido Chamorro, que traduce pelado trasquilado. Bueno, sí, eso significa chamorro. Si tienen alguien de apellido Chamorro, significa pelado trasquilado. Bien, yo no puedo decirme al yo del pasado me arrepiento. Yo me arrepiento en el momento presente. Entonces no es que Dios sea injusto, es que esa es la lógica de nuestro espacio-tiempo. Es eso. Pero Dios no les iba a hablar así, les iba a hablar en el lenguaje coloquial en el que ellos iban a entender. El arrepentimiento es ahora. Que una persona que fue una calavera toda su vida, que fue tremendo, y se arroja de esperemos que un edificio bien alto, y es un edificio de 50 pisos, que tira de las Torres Petronas o el Empire State, o de un lugar bien alto, de un lugar bien alto, y se arrepiente por allá en el piso 13. Solo Dios sabe si se arrepintió de verdad en ese momento. No nos compete a nosotros juzgar. ¿Dios es injusto o no? A mí me muestra más su misericordia. Que eso nos dé a nosotros, o haga que sea el pecado lícito, y que nosotros digamos, bueno, no, tranquilo, pues comamos y vamos y después nos arrepentiremos, cambiando un poco el adagio de los filósofos. Y si tu muerte es inminente y no te arrepentiste en ese momento, ¿qué? Y vivís mal aparte de eso. La gracia es un arma de doble filo. Nadie puede abusar de la gracia. De la gracia no se puede abusar. O estás en la gracia o no estás. Y quien ha recibido la gracia es como cuando nuestro Señor dice: al que mucho se le perdona, ese mucho ama. Porque ese mucho va a reconocer de qué fango le sacaron. Y en ese agradecimiento se dan los primeros pinitos en la santidad. La santidad es un producto de la gratitud, no un producto de la fuerza de voluntad. Bien.
La justicia del justo no le salvará el día en que pecare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día en que se convierta de su iniquidad. Como no vivirá el justo por su justicia el día en que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirás. De cierto vivirás. ¿Quién es justo en el contexto de Mateo? El que procura la voluntad de Dios. Si él, fijado en su justicia, comete maldad, ¿fijado en dónde? ¿Qué significa fijar? Confiado. Confiado, anclado, cimentado. Es decir, que mi seguridad esté en mi propia justicia. Miren pues el juego de palabras tan importante. Cuando yo estoy confiado en, es que eso a mí no me pasa, eso a mí no me toca, no, es que yo ya pasé por eso, no, es que esos pecados, eso es de la gente de antes, no, uno ya la tentación viene en formas más sutiles, y se empieza usted a creer ese cuento. Mucho cuidado, que el que crea que esté firme, ese es el que más debe cuidarse. Si el fijado en su justicia comete maldad, no serán traídas a la memoria todas sus justicias. El checklist aplica para las X y para los chulitos. Sino que por la iniquidad que cometió, morirá. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado e hiciere juicio y justicia, si devolviere la prenda, restituyere lo robado y caminare por los mandatos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Esa era la predicación de Juan Bautista. No se recordará ninguno, y este no en mayúscula, no se recordará ninguno de los pecados que cometió. ¿Quién está diciendo esto? ¿El profeta o Dios? Dios. ¿A quién es más fácil creerle? Entonces creámosle cuando nos dice, no se recordará ninguno de los pecados que cometió. Si Dios no los recuerda, si Dios dice que no los recuerda, 30:16. Si Dios dice que no los recuerda, ¿por qué nosotros nos empecinamos en hacerlo? Una vez hemos sido justificados, ¿por qué nos sentimos sucios de aquello que Él ya limpió? Una de ellas, la falta de perdón. 16. Otra, la culpa. Otra, la más importante, la fe. Porque me creo a mí, no a Dios. No se deja amar de Dios. Correcto. O también porque le creo a otra voz que me habla. La gente que confía mucho en sus propios actos, en sus propias fuerzas, y cuando Dios se encarga, digamos, como de decirle no, abandones, les cuesta mucho. Así es. Más en la fila. Si Dios dijo que Él no lo recuerda, y yo estoy diciendo que quiero caminar conforme a la voluntad de Dios, Él ya nos ha dicho, yo no lo recuerdo. Entonces, si yo necesito no recordarlo, voy a ser como Dios. Él dice, sean como Dios, sean como vuestro Padre. Pues hagamos lo mismo, no recordemos aquello que Él ya olvidó. Y seamos más como Dios dice, y no como nosotros creemos. Y dirán los hijos de tu pueblo, no es recta la vida del Señor. Es decir, les conviene lo que les está diciendo, y ellos dirán, no es recto, claro, porque nosotros tenemos las tablas que nos aprueban, las tablas que nos desaprueban, y hacemos un cálculo, una regla de 3, y decidimos, ¿le cumplimos a Dios o no le cumplimos? Cuantitativamente hablando. Y entonces aquellos que pensaban en ese legalismo, dicen, no, es que lo que les va a decir, el Dios les está anunciando al profeta, cómo le van a reclamar. Es decir, la teología de ellos versus la revelación de Dios. La revelación de Dios es, yo juzgo de acuerdo al arrepentimiento y al momento presente. Y a ustedes no le van a creer, porque su interpretación de la ley prima sobre mi revelación.
Las suyas sí que no son rectas, o sea, sus vías, la teología de ellos, la forma en que juzgan y miran las situaciones. Si el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por esta, es decir, por la iniquidad. Y si el impío se aparta de su iniquidad y hace juicio y justicia, por eso vivirá. Y decís, no es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Muy bien. Te vamos a mirar fijamente. O sea que confían en la ley por la misma ley serán juzgados. Eso lo diría el apóstol Pablo después. ¿En quién es mejor poner la confianza? En el que dio la ley. El año 12º de nuestro cautiverio, el mes 10º, estamos hablando en el mes de Tebet, esto es entre diciembre y enero más o menos, vino a mí un escapado de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido tomada. La tarde anterior, antes de que llegase el fugitivo, había sido sobre mí la mano de Dios que abrió mi boca a la llegada del fugitivo. A la mañana abrióse mi boca y en lo sucesivo ya no estuve mudo. Este evento que nos están narrando es un hecho que tiene que ver o está en coyuntura con el profeta Jeremías. Cuando está ocurriendo esto en simultáneo, en otro plano, en otro capítulo, está Jeremías huyendo con un grupo de personas a buscar refugio a Egipto. Eso se da como coyunturalmente en el tiempo. Lo que nos da a entender este versículo es que cuando en este año 12º, esto es el año 586 antes de Cristo, llega una persona que Dios protege como sobreviviente de la toma, de la destrucción de Jerusalén. A ver, cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén con sus tropas, destruye el templo, causa un incendio, él no arrasa con todas las personas, sino con personas militares, a las de influencia las lleva para convertirlas y comenzar un proceso de inculturación, y deja a labriegos, pastores y personas que trabajaban los campos en las periferias, para comenzar un imperio vasallo, porque ¿de qué sirve destruir un montón de personas y gastarse lo que se gasta militarmente en un ejército, todo lo que el desgaste en muertes, en oro, en víveres, etcétera, etcétera, si no va a conseguir algo de esa victoria, más allá de un nombre y ponerlo en una piedra, en una estela, yo Nabucodonosor conquisté? Eso no era suficiente, un delirio de grandeza. Israel iba a ser para él como un imperio y un pueblo vasallo, al que cobrarle impuestos altísimos y poder abusar. Lo que hicieron los romanos, lo que hicieron los griegos, lo que hicieron los egipcios, lo que hicieron los hititas, lo que hicieron los asirios, bueno, en fin, lo que han hecho todos los pueblos cuando someten a otros. Y para eso dejó encargado a una persona, ¿cierto? Godolías, que era una persona que venía del linaje de la casa dinástica, y lo nombra como, digámoslo así, como el sucesor vasallo, que fue el que siguió a Jeconías, o en unas traducciones es el rey Joaquín, que fue el último de los reyes de esa dinastía. Después sigue uno que fue nombrado por Nabucodonosor, que lo mataron, pero de eso hablamos, yo creo que más adelante nos da pie para eso. Entonces, en este mes llega un fugitivo, alguien que se logra escapar de esa masacre, y más o menos dura, según la narración, unos 6 meses en llegar desde Israel hasta Babilonia, pasando por Asiria, ya en reconstrucción, pues como imperio vasallo, por las rutas mercantiles, y llega a contar al pueblo qué ha pasado
con Israel. No había WhatsApp, entonces había que esperar una noticia de un lugar a otro de 6 meses. Ya 6 meses atrás había ocurrido la destrucción. Y él llega, en el momento que él llega, Ezequiel está mudo, está en mutismo por causa sobrenatural de Dios, para que todos estuvieran pendientes, como para generar una expectativa en el pueblo. ¿Cuándo será que habla? Entonces me imagino todos los ancianos y los que estaban allá mirando al profeta haciendo, porque ellos generalmente tenían su casa y labraban la tierra y comían las cosas que iban intercambiando cada uno en ese trueque, y todos pendientes a ver en qué momento iba a hablar, porque cuando hablaba era que iba a hablar palabra de Dios, y eso generaba ese mutismo, esa expectación, ¿no? Entonces dice: a 5 del mes vino a mí un escapado de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido tomada. La tarde anterior, antes que llegase el fugitivo, había sido sobre mí la mano de Dios, que abrió mi boca a la llegada del fugitivo, y a la mañana abrióse mi boca, y en lo sucesivo ya no estuve mudo. Es decir, el pueblo de Judá es en estos momentos un remanente. Es aquí donde se comienza a hablar, ustedes van a escuchar en las escrituras, de lo que es un remanente. Un remanente es una porción, es lo que queda, lo que rebosa. Ya la mayoría se quedó, los israelitas se dispersaron por todo el mundo, y un remanente del pueblo judío está en Babilonia, y otro poquito está disperso allá en Judá, labrando y consiguiendo fondos para otra vez erigirse como ciudad vasalla de Babilonia. Y me fue dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, los que en la tierra de Israel moran, en aquellas ruinas andan diciendo: Abraham era él solo y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, poseeremos la tierra. Diles pues: así habla el Señor. Vosotros banqueteáis por los montes, alzáis los ojos a vuestros ídolos, que era lo que les estaba hablando al principio, derramáis la sangre y vais a poseer la tierra. Derramáis la sangre son estos cultos de ofrecimiento de los niños menores para recibir beneficios. Vosotros os apoyáis sobre vuestras espadas, hacéis abominaciones, y cada cual contamina a la mujer de su prójimo. Es decir, no respetan los votos matrimoniales. Y vais a poseer la tierra. Es decir, ellos creían o confiaban que porque estaba el templo ahí, esa tierra era de ellos. No, esa tierra era de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Pero un pueblo que hace eso no es el pueblo de Dios. Diles, esto dice el Señor: por mi vida, que los que moran entre las ruinas perecerán a la espada, y los que están en campo abierto los daré en pasto a las fieras, y los que se esconden en las rocas y en las cuevas morirán de peste. Y desolaré la tierra hasta destruir su soberbia y su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, sin que haya quien por ellos pase, y sabrán que yo soy Dios cuando convierta la tierra en un desierto por todas las abominaciones que han cometido. En este momento estaba como lugarteniente de Nabucodonosor, en ese tránsito de 6 meses, este judío de nombre Godolías, y este Godolías comenzó a organizar y era según nos narra, cuando leamos el libro de Jeremías, en Crónicas, vamos a ver que era una persona muy organizada, y era tanto el orden que incluso los pueblos vecinos comenzaron a pensar que Israel nuevamente se iba como a despertar, que Dios estaba con ellos. Entonces por eso él está profetizando: no crea que esto que están haciendo va a mitigar la consecuencia, ¿no? Y después llega el faraón de Egipto, manda un emisario, y empieza ahí un trama político que después hablaremos, donde muere.
Y tú, hijo de hombre, mira que los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de sus casas, del profeta. Y hablan los unos con los otros, cada uno a su prójimo, diciendo: Ea, vamos a oír qué palabra sale de Dios. Y vienen a ti como en las asambleas del pueblo, y se sientan delante de ti los de mi pueblo para escuchar tus palabras, pero luego no las ponen por obra. Y mientras halagan con su boca, se van con su corazón tras la avaricia. Eres para ellos como una canción de amor cantada, con hermosa voz y agradable instrumento. Oyen tus palabras, pero de ponerlas por obra, nada. Mas cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo entre ellos un profeta. ¿Qué sella a un profeta? El cumplimiento de la profecía, o las palabras, los hechos, todo lo que sea de facto. Porque las palabras algunos lo escuchaban o lo veían como alguien interesante, pero son los hechos los que vindican al profeta. Como decía Isaías también, tu pueblo me honra con sus labios, pero el corazón está lejos de mí. Y lo mismo cuando nuestro Señor les pedía. Nuestro Señor nos pedía y nos decía: no miren mis palabras, miren lo que hago. No me juzguen por mis palabras a los fariseos, miren lo que hago. Cuando aquellos hombres, ¿se acuerdan? Que estaban en la casa y lo meten al paralítico y lo rompen, haciendo un orificio y lo rompen. Y nuestro Señor, sabiendo lo que había en el corazón de aquellos, que les dice: ¿qué es más difícil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Es exactamente lo mismo. Pues yo les digo: levántate y anda, y los pecados le quedan perdonados. Es que lo interesante de las palabras de ese pasaje es precisamente esto. Les demostró con hechos sus palabras. ¿Qué es más difícil decir? Usted puede decir cualquier cosa, pero cuando dice levántate y anda, y se levanta, les demuestra a ellos, si fueron inteligentes, si tomaron ellos, o si tuvieron la revelación del Espíritu en ese momento y entendieron eso, era para arrepentirse y salir corriendo detrás de nuestro Señor, que hacía que un paralítico andase, mostrando que era un profeta, por lo menos para ellos. Capítulo 34. Estamos cansados, pero vamos. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: así habla el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Los pastores no son para apacentar el rebaño, pero vosotros coméis la leche, os vestís de su lana, matáis la cebada, no apacentáis a las ovejas, no confortasteis a las flacas, curasteis a las enfermas, no vendasteis a las heridas, no redujiste a las descarriadas, no buscasteis a las perdidas, sino que las dominabais con violencia y con dureza. Y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor. A la clase levítica, escribas que habían ahí en ese lugar escuchando, a ellos iba dirigida esta palabra. Los reyes también. Y esta palabra se repite en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Y es que la metáfora, la analogía con el pastor es muy importante, porque las ovejitas, a donde usted las mande, a donde las manda el pastor, allá van.
Así funciona el pastor. El pastor, más que proteger del lobo, está es guiando. Yo conozco el camino y hace pasar a las ovejas por el camino. Y ellos que conocían la ley, ni la aplicaban sobre sí mismos. Cuando dice que se engordaban ellos mismos o que se apacentaban ellos mismos, era que se llenaban de conocimiento. Era puro conocimiento, no transmitido. Y por eso estaban gordos, pero esa misma gordura era su pecado. Siendo presa de todas las fieras del campo, andan errantes por montes y collados, derramadas por toda la haz de la tierra, sin que haya quien las busque y las congregue. Oíd pues, pastores de Israel, la palabra de Dios. Por mi vida, dice Dios, que pues mi rebaño ha sido depredado y han sido presas mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor. Pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que los abandonaron apacentándose a sí mismos, no a mi grey. Oíd por tanto, oh pastores, la palabra de Dios. Así habla el Señor. Heme aquí contra los pastores para requerir de su mano a mis ovejas. No les dejaré ya rebaño que apacienten, no serán más pastores que a sí mismos, los que a sí mismos se apacienten. Les arrancaré de su boca mis ovejas, no serán ya más pasto suyo. Pero esto está muy relacionado con la parábola del buen pastor que habla. Yo soy el buen pastor. Quiero que leamos Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 4, porque se da en esta misma coyuntura. El por qué Jeremías también le explica en medio, cuando está en tránsito a Egipto, él está profetizándole al pueblo que se quedó en Judá exactamente lo mismo. Miren que Dios nunca dejaba sin profeta a su pueblo, porque al no tener pastor, Dios está siendo el pastor de ellos, de ese remanente, está volviendo a tomar ese remanente, porque el resto de ovejas se dispersaron por el abismo. Dice, Jeremías del 1 al 4, dice, el Señor dice, 23, correcto. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ya para terminar. El Señor afirma: hay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen. El Señor es el Dios de Israel. Dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho ir y no las han cuidado. Pues yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo el Señor lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir. Las reuniré y las haré volver a sus pastos, para que tengan muchas crías. Las pondré pastores que las cuiden para que no tengan nada que temer, ni les falte ninguna de ellas. Yo el Señor lo afirmo. ¡Uah! Qué profecía, qué cosa tan tremenda. El pastor no es Dios. Dios es la casa a la que van dirigidas las ovejas. Dios no es el pastor, pero Dios tomará de su propia mano y vendrá por las ovejas dispersas. Cuando el Señor dice yo soy el buen pastor, está mostrando su naturaleza de hijo de Dios, que viene comisionado de la casa del Padre para recoger a toda la casa dispersa de Israel. Todos nosotros somos ovejas dispersas de Israel, y llamarlas otra vez a la casa. Y esa es la promesa. El pastor no era Dios, eran sus representantes en ese tiempo. En ese tiempo eran sus representantes, eran los sacerdotes, el que acerca a Dios. Esa es la función del sacerdote, el que llama a casa, el que recoge y dice, mire, yo sé dónde es el camino, allá está la casa, vámonos por este camino, y guía hacia ese camino. Ese es el pastor, el que se encierra en conocimiento y no enseña, no transmite lo que aprendió. Es que el conocimiento no es saber cuántos reyes fueron de la casa de Israel, de Judá, en qué año ocurrió esto, en qué año. Eso no es conocimiento. El conocimiento es toda la obra de Dios en ti,
que pueda ser transmitida a otro. Eso es el pastorear, porque todos nosotros tenemos esa función. Somos sacerdotes. Jesús, el pastorear está dentro de la obra. Claro, está ahí ya implícita, es una necesidad, es algo que incluso lo necesitamos hacer, nos impera hacer eso. Vamos a terminar acá, quedamos en el capítulo 34 y vamos a seguir un poco hablando de lo que es el pastor y toda esta analogía que hace nuestro Señor, y cómo los judíos también ven esta profecía ya cumplida. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero lo vamos a volver a decir, cómo ellos ven esta profecía cumplida y cumpliéndose cada vez más y con más celeridad, ¿cierto? Bien, vamos entonces a darle gracias a Dios. Padre, gracias por cada persona. Gracias, Señor, porque sabemos que es tarde y en algún día con muchas ocupaciones, pero que este momento sea un refrigerio para que por tu palabra rema en nuestros corazones, hecha viva, una palabra que es un conocimiento, un vocablo, algo que se traduce en nuestra memoria, en nuestra mente, pase y se escriba con tinta espiritual en nuestros corazones, para que por medio de tu palabra viva y eficaz vivamos produciendo los frutos que por ella misma ha de producir, porque tu palabra nunca llega vacía, Señor. Y en tu promesa nos afirmamos y nos confirmamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pablo.